Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos del municipio de San Marcos del departamento de Ocotepeque. En este video hablaremos sobre el tema movimiento rectilíneo uniforme y aceleración uniforme, que corresponde al área de ciencias naturales del espacio pedagógico Física 1 de 10º grado. Los objetivos a alcanzar son: definen el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, grafican e interpretan el movimiento rectilíneo uniforme, resuelven ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, aplican las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para determinar algunos de los 5 parámetros siguientes: velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia. Los temas o los contenidos a abordar son movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Comenzaremos definiendo el movimiento rectilíneo uniforme MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante. Mencionaremos algunas de las características básicas del MRU. Número 1. Es un movimiento que se realiza en una sola dirección. Por lo general, nosotros vamos a asumir que es a lo largo del eje X o de la horizontal. Número 2. La velocidad es constante, es decir, que la magnitud y la dirección no cambian, no se alteran y no presenta una aceleración, por lo que mencionamos anteriormente. Si no hay un cambio en la velocidad, entonces no habrá un incremento en la aceleración. ¿Cómo interpretar de manera gráfica el movimiento rectilíneo uniforme? Para ello vamos a abordar un caso. Nos dice que un móvil que se está moviendo de manera recta y que experimenta movimiento uniforme hace los siguientes recorridos. Número 1, 10 metros en 2 segundos, 20 metros en 4 segundos, 30 metros en 6 segundos y 40 metros en 8 segundos. Si nosotros analizamos la gráfica que presentamos, podemos observar que este vehículo está experimentando un movimiento rectilíneo uniforme. En primer lugar, ¿por qué rectilíneo? Porque nos estamos imaginando que se mueve en línea recta, tal y como lo observamos en la gráfica. ¿Por qué uniforme? Porque si nosotros hacemos el análisis, este vehículo se está moviendo o se está desplazando un total de 5 metros por cada segundo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Si nosotros hacemos una división en el primer dato y decimos 10 metros, que es lo que se desplazó entre 2 segundos, obtendremos un total de 5 metros por segundo. Y si luego nos vamos al último dato, 40 metros, que lo hizo en 8 segundos este recorrido, si dividimos 40 entre 8, obtenemos 5 metros por segundo. Esto nos lleva entonces a la conclusión de que este vehículo se está desplazando de manera uniforme, es decir, que su velocidad es constante en función de 5 metros por cada segundo de tiempo que transcurre. ¿Cómo determinar la rapidez media o la velocidad media? Tal y como lo habíamos analizado en el video anterior, existen definiciones o fórmulas para poder calcular tanto la rapidez como la velocidad. En este caso recordaremos algunas de ellas. Si ustedes pueden ver, la primera ecuación que tenemos es la que define a la rapidez media. Nos dice que la rapidez media es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo necesario para recorrer esa distancia. La segunda ecuación nos define a la distancia. Esta la podemos obtener por un simple despeje. ¿De cuál? De la ecuación original. Si nosotros despejamos de la definición de rapidez media para la variable d, obtenemos la definición d es igual a rapidez multiplicado por tiempo. Y esta sería la fórmula que nos serviría para poder encontrar la distancia recorrida de un móvil tomando en cuenta su velocidad y el tiempo necesario para realizar su recorrido. Y la tercera ecuación que vemos es la que nos define el tiempo. Nos dice que el tiempo resulta de la división de la distancia recorrida entre
la rapidez media. También esta tercera ecuación la podemos deducir por simple despeje a partir de la ecuación original. Recuerden que en este caso es necesario únicamente manejar la ecuación o la definición original de rapidez media, y de esta podemos despejar para las otras variables contenidas en ella, ya sea para distancia o para tiempo. Cuál ecuación nos sirva dependerá de los datos que el problema nos informe. Al final tenemos una nota donde nos dice que la definición de velocidad media es exactamente la misma de rapidez media, con la única diferencia, recuerden que en el caso de la velocidad media tomamos en cuenta el cambio de posición real del objeto o del móvil, es decir, su desplazamiento resultante. Y esto nos lleva entonces a tener que el resultado de calcular la rapidez media y el resultado de calcular la velocidad media son totalmente diferentes. Por lo general, la magnitud de la rapidez media es mayor que la magnitud de la velocidad media, dado que el vector desplazamiento es menor que la distancia recorrida. Vamos ahora rápidamente a verificar algunos casos sobre movimiento rectilíneo uniforme. El primer ejemplo nos dice: ¿cuál será la velocidad de un camión que recorre una distancia de 1200 kilómetros en un lapso de tiempo de 15 horas? Este tipo de problemas lo vamos a resolver con dos pasos básicos. El primer paso es hacer un análisis de datos. Aquí vamos a enlistar las variables conocidas y las que no conocemos, y servirá de base para poder deducir la ecuación y luego resolver. En este caso, los datos que el problema nos informa son la distancia que recorre el camión, 1200 kilómetros, y el tiempo, que dice que esto lo hizo en 15 horas. Y la variable que no conocemos es la velocidad promedio. Ahora vamos a deducir la ecuación. En este caso, la ecuación que nos sirve es la que define a la velocidad promedio o a la rapidez promedio, que en este caso nos referiremos al mismo término. Y nos queda que es la distancia recorrida entre el tiempo. Como tenemos esos dos datos, entonces procederemos a sustituir y nos quedaría de la siguiente manera: 1200 kilómetros dividido entre 15 horas. Tomamos nuestra calculadora y hacemos la división: 1200 dividido entre 15, y eso nos da un resultado de 80 unidades kilómetros sobre hora. Significa que la velocidad promedio de este camión, tomando en cuenta el recorrido total y el tiempo en el cual lo hizo, sería de 80 kilómetros por hora. En otras palabras, por cada hora que transcurre podrá recorrer en promedio 80 kilómetros. Vamos a ver otro caso. Nos dice: un automóvil se desplaza por una carretera con una velocidad de 40 kilómetros por hora. La pregunta es: ¿qué distancia recorre este vehículo en 3 horas? Procedamos a resolver con los dos pasos básicos. El paso número 1 es enlistar los datos. Si ustedes ven, el problema nos informa el tiempo, nos dice que es de 3 horas y nos da a conocer la velocidad promedio de este móvil, que nos dice que fue de 40 kilómetros por hora. Y la variable que desconocemos es la distancia recorrida. Sabiendo esto, la ecuación que nos sirve para resolver es la que define a la distancia. Recuerden que esta la obtenemos tomando como base la definición de rapidez media, y por simple despeje obtenemos la definición de distancia, que es: distancia es el producto de la velocidad multiplicada por el tiempo, o la rapidez multiplicada por el tiempo. Sustituimos los datos y en este caso nos quedaría de la siguiente manera: distancia recorrida es el producto de 40 kilómetros por hora, que era la rapidez media del vehículo, multiplicado por el tiempo, que es de 3 horas. Procedemos a hacer esa multiplicación en nuestra calculadora: 40 multiplicado por 3, obteniendo un resultado de 120. Y si ustedes se fijan en las unidades, debemos de tener mucho cuidado y hacer una inspección, y cuando sea posible realizar el método de cancelación. Recuerden que para cancelar unidades de medida, estas se deben de repetir en dos factores distintos en posiciones contrarias. En este caso, la unidad hora se repite en posiciones contrarias en dos factores, entonces la cancelamos, y la unidad de medida que nos queda es kilómetros, que es una unidad de distancia. Entonces la respuesta sería que este vehículo se desplazó una distancia total de 120 kilómetros.
Vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Algunas características. Sabemos que en la mayor parte de los casos, la velocidad de un móvil cambia a medida que éste se mueve. Si vamos a un ejemplo, en una carrera de vehículos, estos carros, a medida que se aproximan a la meta, incrementan su velocidad, es decir, deben de ir más rápido. Sin embargo, cuando estos van transitando por una curva, su velocidad disminuye. Entonces, vean la idea básica. Hubo un incremento de velocidad y también nos menciona que hubo una disminución de la velocidad. Bien, el movimiento en que la magnitud o la dirección cambia respecto al tiempo, refiriéndonos específicamente a la velocidad, si esta cambia respecto al tiempo, entonces significa que se dio una aceleración. Entonces, ¿cuál es la definición de aceleración? El cambio de la velocidad de un móvil respecto al tiempo. Es decir, si la velocidad aumenta o disminuye en función del tiempo. El tipo más sencillo de aceleración en el movimiento rectilíneo es aquella en que la rapidez cambia de manera constante. Este tipo especial de movimiento nosotros lo llamaremos de aquí en adelante movimiento uniformemente acelerado o aceleración uniforme, dado que en este tipo de movimiento, vuelvo a repetir, la rapidez cambia de manera constante o de manera uniforme. La aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Esto dependerá de la dirección que nosotros elijamos para el movimiento. Luego en los ejemplos vamos a verlo. Y las aceleraciones en sentido negativo se conocen como desaceleraciones. Es decir, que en estos casos la velocidad disminuye en función del tiempo. Recuerden entonces, la aceleración puede ir en sentido positivo o en sentido negativo. Por lo general nosotros asumimos que las que van en sentido positivo nos demuestran un aumento en la velocidad en función del tiempo y las que van en sentido negativo denotan una disminución de la velocidad en función del tiempo. Para trabajar con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o aceleración uniforme, debemos de manejar al menos 6 ecuaciones básicas. Vamos a conocerlas. Ecuación número 1. Esta primera ecuación nos sirve cuando nosotros estamos hablando de una aceleración constante y queda de la siguiente manera. Nos dice que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Esto es el cambio de la velocidad en función del tiempo. Esta ecuación nos servirá para aquellos problemas básicos en los cuales estemos trabajando con aceleraciones constantes y nosotros conozcamos la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo y querramos encontrar la aceleración. Segunda ecuación. Esta segunda ecuación nos define a la velocidad final y está expresada de la siguiente manera. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Para poder aplicar esta ecuación número 2, nosotros tenemos que andar buscando la velocidad final, pero tendríamos que conocer las demás variables. ¿Cuáles? Deberíamos de conocer la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Y de esta manera podríamos aplicar esta ecuación para encontrar la velocidad final. Recuerden también que podemos despejar de estas para alguna otra de las variables que están contenidas en ellas, dependiendo de los datos que el problema nos informe. Número 3. Esta ecuación número 3 nos define la distancia. Dice x, que es distancia, es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, dividida entre 2, multiplicado por el tiempo. En otras palabras, el promedio de la velocidad por el tiempo. Esto nos define a la distancia recorrida. Ecuación número 4. Nos define también a la distancia. Nos dice x es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. La ecuación número 5 también nos define a la distancia y nos dice que la distancia es igual al producto de la velocidad final por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo elevado a la 2. Y la ecuación número 5 es una ecuación general que nos sirve a nosotros para poder hacer despejes.
De esta nosotros podemos despejar para cualquiera de las variables contenidas en ella, ya sea para aceleración, para distancia, para velocidad final o para velocidad inicial. Es importante entonces que conozcamos estas 6 ecuaciones básicas, ya que serán las que a nosotros van a servirnos para poder resolver cualquier problema que implique movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya en la aplicación práctica se les darán las orientaciones de cómo elegir la variable o cómo elegir, en este caso, la ecuación que nos servirá para poder encontrar una variable desconocida. Y ahí está la descripción de las variables que hemos utilizado. X es distancia, A aceleración, B sub f velocidad final, B sub 0 velocidad inicial, T tiempo. Es importante hacer de manera ordenada la solución de un problema. Para eso veremos los pasos básicos a seguir para resolver problemas de aceleración uniforme. Paso número 1, leer detenidamente el problema y luego de esto trazar un bosquejo donde nosotros escribamos los datos. Un bosquejo es un dibujo o una representación gráfica del problema o del fenómeno. Segundo paso, debemos de indicar la dirección positiva de forma congruente, es decir, elegir una dirección positiva y una dirección negativa del movimiento. Tercer paso, establecer los 3 parámetros conocidos y asegurarse que los signos y las unidades sean congruentes. Por lo general, o siempre, un problema nos debe de informar al menos 3 variables para nosotros poder encontrar a partir de esas 3 las otras 2 variables desconocidas. Número 4. Seleccionar la ecuación que incluya el parámetro que nosotros deseamos encontrar y los 3 conocidos. Ojo con este paso, es importante. ¿Cómo elegir entonces la ecuación que nos sirve para resolver un problema? Sencillo. Involucramos la variable que andamos buscando más las que el problema nos informa. Y la ecuación que nosotros elijamos por ningún motivo debe de contener la segunda variable desconocida. Y el último paso es sustituir las cantidades conocidas y resolver la ecuación con las operaciones indicadas en el planteamiento. Ahora que ya conocemos las ecuaciones que se usan en aceleración uniforme y que también sabemos los pasos que vamos a seguir para poder resolver problemas, vamos a ver un primer ejemplo. Caso número 1. Dice, un automóvil mantiene una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. Si su velocidad inicial era de 20 metros por segundo, dirigida hacia el este, pregunta, ¿cuál será su velocidad después de 8 segundos? Noten que la unidad de aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos denota el incremento o la disminución de la velocidad en función del tiempo. Vamos a proceder a resolver. Nuestro primer paso es trazar un bosquejo del problema. Nosotros ya tenemos en la ilustración un bosquejo del fenómeno que se nos plantea. Nos dice que un vehículo mantiene una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado y que describía una velocidad inicial de 20 metros por segundo dirigido al este. Y nos pregunta cuál fue la velocidad al cabo de 8 segundos. Si ustedes se fijan, en nuestro bosquejo nosotros tenemos rotulada la velocidad inicial, que es de 20 metros sobre segundo, el tiempo inicial 0, porque ahí comenzamos nosotros a cronometrar. Luego tenemos la velocidad final, la desconocemos, y el tiempo final, que en este caso sabemos que el intervalo de tiempo que nos interesa es de 0 a 8 segundos. También podemos notar que en la parte de arriba, en la parte superior del bosquejo, tenemos 2 vectores, uno dirigido hacia el este y el otro dirigido en sentido contrario, hacia el oeste. En este caso, y por lo general, nosotros elegimos la dirección hacia el este como positiva y la dirección hacia el oeste como negativa, respetando lo del sistema de coordenadas o plano cartesiano. Si nosotros elegimos la dirección hacia el este como positiva, significa que los movimientos o las aceleraciones que se den en esa dirección serán en sentido positivo. Y si se diera una aceleración o un desplazamiento en sentido contrario, deberían de ir acompañadas con un signo negativo. En este caso entonces, tenemos una aceleración positiva de 10 metros por segundo al cuadrado. Y vemos que desconocemos la variable distancia recorrida, x. Bueno, procedamos entonces a resolver. Vamos a trabajar primero para la aceleración.
El paso número 2, recuerden, el paso número 1 es el bosquejo, el paso número 2 es el análisis de datos. En el análisis de datos hacemos un recuento de todas las variables conocidas y de aquellas que no conocemos su valor. En este caso, la distancia recorrida no la conocemos. Conocemos la velocidad inicial, que es de 20 metros por segundo, y la velocidad final no la conocemos. También contamos con la información de la aceleración, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo, que fue de 8 segundos. Vamos a escoger o vamos a deducir la ecuación. En este caso, si ustedes se fijan, comenzaremos resolviendo para la velocidad final. Nos dice que la velocidad final es el producto de la aceleración por el tiempo sumada a la velocidad inicial. ¿Cómo nosotros llegamos a este tercer paso? ¿O cuál es la forma correcta de elegir la ecuación que nos interesa o que nos servirá para resolver nuestro problema? Lo mencionamos anteriormente. Dijimos, vamos a involucrar la variable que andamos buscando, que en este caso es la velocidad final, y aparte vamos a involucrar las otras variables conocidas, que en este caso nosotros conocemos la velocidad inicial, conocemos la aceleración y conocemos el tiempo. Entonces nos vamos a las ecuaciones, a las 6 que les mostré anteriormente, y elegimos la que cumpla ese requisito. Repito, debe de contener las 3 variables que conocemos más la que andamos buscando. ¿Cuál no debería de estar? La que no debería de estar es la variable distancia, porque tampoco esta la conocemos y no podemos tener dos incógnitas en una definición porque no podríamos despejar para ninguna de las dos. De esta manera entonces nosotros llegamos a conocer que la ecuación que nos sirve es la que define a la velocidad final. Y en este caso, coincidentemente, como lo que andamos buscando es la velocidad final, no necesitamos hacer ningún despeje. Entonces procedemos a hacer la solución del problema, sustituyendo los valores conocidos. Y nos quedaría de la siguiente manera. Velocidad final es igual a velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, más la multiplicación de la aceleración por el tiempo, que sería 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 8 segundos, de la manera que lo tenemos planteado. Noten que lo primero que vamos a resolver es el producto, la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Multiplicamos 10 por 8 y eso nos da como resultado 80. Si ustedes notan también, aplicamos el método de cancelación. Para la unidad segundos del tiempo se cancela con una de las unidades de segundo contenidas en la aceleración, y la unidad que me queda es metros sobre segundo, que es una unidad de rapidez. Y al final resolvemos esa operación indicada. Sumamos la velocidad inicial más el producto que obtuvimos en el paso anterior. Y esto nos da como resultado que la velocidad final de este móvil debería de ser de 100 metros por segundo. Noten que nosotros aquí incluimos una dirección positiva. ¿Por qué razón? Porque recuerden que elegimos la dirección hacia el este como dirección positiva. Entonces, la velocidad debería de ir en sentido positivo. Vamos ahora a trabajar con un segundo caso y nos dice lo siguiente. Un automóvil se desplaza a una velocidad de 28 metros por segundo. Al ver el semáforo en rojo, el conductor frena hasta detenerse por completo. Esto ocurrió en un tramo de 120 metros. Dice, determine la aceleración y el tiempo de frenado. Primer paso, el bosquejo del problema. Es muy importante imaginarse el problema y plantearlo en un bosquejo. Aquí nos dice que iba un conductor en su vehículo por la carretera y a lo largo vio que el semáforo se puso en color rojo. Eso es señal de detenerse, de alto. Entonces el chofer comienza a frenar su vehículo hasta el punto que éste se detiene. Veamos la información que el problema nos proporciona. Nos dice que el vehículo se desplazaba a una velocidad de 28 metros por segundo. Esta sería su velocidad inicial, que la tenemos rotulada en nuestro esquema.
Luego, en ese momento nos interesa a nosotros comenzar a contar el tiempo. Entonces, en ese momento para nosotros es el tiempo inicial 0. Luego, cuando el vehículo llega al semáforo, se detiene completamente. Entonces, si a nosotros nos dice se detiene por completo, significa que ya no se va a mover por un tiempo. En otras palabras, su velocidad se hace 0. Ya no se está moviendo. Entonces, en este caso, la velocidad final es 0. Ojo, siempre que un problema nos diga que frena hasta detenerse, la velocidad entonces en ese caso se hace 0. Y el tiempo que transcurrió en ese frenado, que no lo conocemos, pero sí conocemos cuál fue la distancia que transcurrió desde que comenzó a frenar hasta que se detuvo, que fue de 120 metros. Y tampoco conocemos la magnitud de la aceleración. Sin embargo, aquí, como ustedes pueden notar nuevamente, escribimos un vector dirigido hacia el este y el otro en sentido contrario. Y rotulamos el vector que va hacia el este como dirección positiva y el que va hacia el oeste como dirección negativa. Es decir, si la aceleración fuese en una dirección positiva, esto nos estaría indicando un incremento en la velocidad. Sin embargo, si fuese en sentido contrario, sería una disminución en la velocidad. Vamos a trabajar el problema para ver y poder llegar a la conclusión de qué tipo de aceleración fue, si fue positiva o si fue negativa, y en cuánto tiempo este chofer logró detener su vehículo desde que comenzó a frenar hasta que se detuvo en el semáforo. Acompáñenme entonces a resolver. Veamos. Vamos a comenzar con el cálculo de la aceleración. Primero, lógicamente, después de ya tener nuestro bosquejo, vamos a hacer un análisis de datos. Y en este caso sabemos la distancia que recorrió el móvil desde que comenzó a frenar hasta que se detuvo, que fue de 120 metros. Conocemos su velocidad inicial, que fue de 28 metros por segundo. Conocemos la velocidad final, que es 0, porque dice que se detuvo. La aceleración que experimentó no la conocemos, no tenemos ni su magnitud ni su dirección. Y el tiempo que transcurrió desde que comenzó a frenar hasta que se detuvo tampoco lo conocemos. Es decir, contamos con 3 variables de las 5. Y esto nos sirve para poder resolver el problema. Ahora, como dijimos que íbamos a comenzar descubriendo la aceleración, entonces vamos a enfocarnos en deducir cuál es la ecuación que nos sirve para resolver. En este caso, la ecuación que nos sirve debe de ser aquella que contenga las 3 variables que conocemos más la que andamos buscando. Entonces, de las 6 ecuaciones que presentamos anteriormente, elegimos una. Únicamente una de ellas nos servirá para encontrar la aceleración. ¿Y cuáles son los requisitos? Vuelvo a repetir. Debe de contener las 3 variables que el problema nos da, incluyendo la que andamos buscando. Por ningún motivo debería de aparecer ahí la variable tiempo, porque esta tampoco la conocemos. Si nos vamos a revisar las ecuaciones, nosotros vamos a poder concluir que la única que cumple estos requisitos es la ecuación número 6, de acuerdo a la numeración que mostramos en la diapositiva, que es la que nos sirve para hacer despejes. Nos dice el doble de la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final elevado a la 2 menos la velocidad inicial elevado a la 2. Pero ustedes dirán, esta ecuación no me está definiendo a la aceleración. Claro, la ecuación que nos sirva, de acuerdo al análisis, no necesariamente me tendrá que estar definiendo a la variable que yo busco. Yo podré, por un simple despeje, llegar a la definición que yo busco. En este caso, yo necesito despejar para la variable a. Y lo haríamos por simple despeje. 2 y x pasarían dividiendo al otro lado de la igualdad. De igual manera, como sabemos que la velocidad final es 0, esto se hace 0 y desaparece de la ecuación. Y reescribiendo la ecuación ya despejada y de una manera más práctica, nos quedaría de esta manera. Aceleración es igual a el valor negativo de la velocidad inicial elevado a la 2 dividido entre el doble de la distancia, despejando de la ecuación que deducimos para la variable aceleración. Cuando ya tenemos entonces el despeje hecho, vamos a proceder a sustituir. En este caso, conocemos la velocidad inicial
y conocemos la distancia. Entonces podemos resolver. Noten que el signo negativo que acompaña a la velocidad inicial es de la fórmula. En ningún momento este signo es de la velocidad inicial. Por lo tanto, debe de permanecer ahí aún después de haber elevado al cuadrado. Sustituyendo nos quedaría de esta manera. El valor negativo de 28 metros por segundo elevado a la 2 dividido entre el doble de 120 metros. Tomamos nuestra calculadora y procedemos a resolver. Primero resolvemos el cuadrado. 28 elevado a la 2. Esto nos da 784. Recuerden, el signo negativo permanece dado que es de la fórmula. Y luego multiplicamos 120 por 2. Y esto nos da como resultado 240. Tenemos que resolver esa división. 784 dividido entre 240. Y eso nos da como resultado 3.27. Noten que el signo es negativo. Ya vamos a hacer el análisis del por qué es negativo. Importante ver lo que ocurrió con las unidades de medida. Si ustedes ven, la unidad metros de abajo se cancela con uno de los metros de arriba. Y de esta manera nos queda la unidad metros sobre segundos al cuadrado. El resultado lleva un signo negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, dice que el vehículo se detiene completamente. Es decir, su velocidad en vez de aumentar fue disminuyendo gradualmente. Cada segundo de tiempo, según lo que nos dice la respuesta, cada segundo de tiempo que iba transcurriendo, este vehículo iba disminuyendo su velocidad en función de 3.27 metros por segundo cada segundo de tiempo. Cada segundo de tiempo de esos que duró el desplazamiento hasta que se detuvo por completo fue disminuyendo su velocidad en función de 3.27 metros por segundo cada segundo. Por esa razón el signo negativo, porque aquí estamos hablando de una desaceleración, o sea, de una aceleración en sentido negativo. Siempre que ocurra una desaceleración, esta deberá de ir en sentido negativo, y esto nos servirá a nosotros para indicar que aquí hubo una disminución en la velocidad del móvil en función del tiempo. Ahora vamos a terminar de resolver nuestro problema y procederemos a calcular el tiempo de frenado. Es decir, desde que el chofer comenzó a frenar su vehículo hasta que se detuvo. ¿En qué lapso de tiempo lo hizo? Para resolver o para encontrar la variable número 4, ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos la variable aceleración. Entonces podríamos elegir de las 6 ecuaciones que vimos, podríamos elegir cualquiera de ellas, siempre y cuando contenga a la variable que a nosotros nos interesa, que en este caso es tiempo. Entonces en este caso ustedes pueden, repito, elegir la variable que ustedes quieran o la que ustedes aparentemente vean que es más fácil de realizar un despeje para la que ustedes buscan. Vamos a ver, en nuestro caso, y para mi parecer, de las ecuaciones que les presentamos, la que nos podría servir para poder encontrar el tiempo es la que tenga menos variables contenidas en ella y que sea más fácil de despejar. Vamos a ver cuál nos sirve. Tenemos los mismos datos de anteriores, incluso ahora conocemos ya la aceleración y, como les decía, la ecuación que vamos a ocupar en este caso podemos elegir la que esté aparentemente más fácil de despejar para tiempo, que es lo que andamos buscando, y podría ser una opción la que define la velocidad final, que dice v sub f es igual a v sub 0 más a por t. En otras palabras, velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Por qué les sugiero esta? Porque es la que aparentemente está más fácil para proceder a hacer un despeje. No significa que solamente esta nos sirva. Cuando nosotros vamos a buscar la variable número 5 o la última, el panorama es mucho más amplio
y podríamos utilizar cualquiera de las ecuaciones planteadas anteriormente, siempre y cuando nuestra variable esté ahí. Pero en este caso, despejaremos de la definición de velocidad final. Y si hacemos un despeje para la variable tiempo, entonces, que es lo que andamos buscando, procederíamos ahí a sustituir la velocidad final, que sabemos que es 0, y procederíamos a transponer al primer miembro de la igualdad los términos velocidad inicial y aceleración, quedándonos de la siguiente manera. Tiempo es igual a el valor negativo de la velocidad inicial dividido entre la aceleración. Si ustedes notan, la variable velocidad inicial estaba positiva en el segundo miembro de la igualdad, la transpusimos al primer miembro, pasó negativa. Y la variable aceleración está multiplicando el tiempo, al transponerla al otro lado de la igualdad pasa dividiendo. Bien, ahora que ya sabemos la definición de tiempo, procedemos a sustituir los valores conocidos y a resolver las operaciones indicadas. Tiempo, valor negativo de la velocidad inicial dividido entre la aceleración. Sustituimos la velocidad inicial, 28 metros por segundo, con signo negativo, tal y como nos dice la formulita, y la aceleración, que ya la conocemos, la descubrimos en el paso anterior, que es de negativo 3.27 metros por unidades de segundo al cuadrado. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esa operación. Negativo 28 dividido entre negativo 3.27, obteniendo este resultado, 8.6 unidades segundos. ¿Por qué unidades segundos? Si hacemos una inspección, podemos nosotros aplicar el método de cancelación en la unidad metro, que se repite arriba y abajo, y de igual manera la unidad segundo de la parte de arriba la cancelamos con uno de los 2 segundos de la parte de abajo, quedándonos únicamente libre la unidad segundos. Y esto tiene lógica, tiene sentido, porque lo que andamos buscando es tiempo, y el tiempo debería de quedar expresado en unidades de segundos. Entonces significa que desde el momento que este chofer comenzó a frenar hasta que se detuvo, transcurrieron exactamente 8.6 segundos. Noten que el tiempo es positivo, no puede existir o no existe un tiempo negativo. Por eso es importante hacer una revisión adecuada de los signos en nuestras fórmulas. Concluimos entonces haciendo un análisis. Para poder resolver problemas de aceleración es muy importante primero conocer las ecuaciones de aceleración uniforme y luego tener muy claro que para elegir la ecuación indicada para resolver un problema debemos de analizar tal y como lo hemos mencionado, involucrando la variable que deseamos encontrar más las variables que conocemos, y de esa manera nosotros vamos a estar seguros que la ecuación que elegimos es la correcta para poder llegar a la respuesta que nosotros esperamos. Vamos a proceder ahora a verificar lo que hemos aprendido. Para ello, ustedes en su hogar, en su cuaderno de anotaciones, procederán a contestar las siguientes preguntas. Número 1. Escriba el concepto de movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Número 2. ¿Qué significan las siglas MRU? Número 3. ¿Qué quiere decir el término rectilíneo? Número 4. ¿Qué significa el término uniforme? Número 5. ¿Cuál es la expresión matemática que permite calcular la distancia que recorre un cuerpo después de cierto tiempo t que está en movimiento uniforme a una velocidad v? Luego procederán también en su cuaderno de anotaciones a resolver los ejercicios que a continuación se les plantean. Número 1. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 km por hora durante 45 minutos. La pregunta es, ¿qué distancia recorrió esta bicicleta? Número 2. ¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 km por hora? Número 3.
Si un avión tarda 2 segundos para recorrer 160 metros, pregunta ¿cuál es su velocidad en kilómetros por hora? Número 4. Un automóvil se desplaza inicialmente a 50 kilómetros por hora y acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado durante un periodo de 3 segundos. Pregunta ¿cuál es su velocidad final? Número 5. Un camión viaja a 90 kilómetros por hora y frena hasta detenerse por completo en un tramo de 800 metros. Pregunta ¿cuáles fueron la aceleración y el tiempo de frenado de este camión? Número 6. Un tren monorriel que viaja a 34 metros por segundo tiene que detenerse en una distancia de 120 metros. Pregunta ¿qué aceleración media se requiere y cuál será el tiempo de frenado? Número 7. En una prueba de frenado, un vehículo viaja a 90 kilómetros por hora. Se detiene en un tiempo de 6 segundos. Preguntas ¿cuáles fueron la aceleración y la distancia de frenado? Número 8. Una bala sale del cañón de un rifle de 28 pulgadas a una velocidad de 2.700 pies por segundo. Pregunta ¿cuáles son su aceleración y su tiempo dentro del cañón? Ustedes, utilizando las ecuaciones que les presentamos en este video, procederán entonces a resolver cada uno de estos problemas. Recuerden que deben de utilizar sus cuadernos. También pueden utilizar algún tipo de libro de física donde ustedes encuentren este tema, o pueden abocarse al internet buscando un video tutorial u otra herramienta que les sirva de apoyo para poder comprender a la totalidad del tema que hemos estado discutiendo este día. Los objetivos alcanzados son: definen el movimiento rectilíneo uniforme, grafican e interpretan el movimiento rectilíneo uniforme, resuelven ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y aplican las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para determinar los parámetros de velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo o distancia. Y los contenidos que hemos desarrollado son movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima emisión.